Bueno, muy buenas tardes. La Sociedad Médica, una vez más, le da la cordial bienvenida a esta nueva actividad que tenemos el día de hoy. Un poco académica, un poco deportiva. Todo esto comenzó en el año 2008, más o menos aproximadamente, por ahí el 3 de noviembre, bajo la presidencia de la doctora Rebeca Cohen. Empezó como un proyecto, el gimnasio, que después tuvo continuación con el doctor Moisés Rosenthal, y bueno, a través de los años y gracias a nuestro entrenador Jonathan, a quien verdaderamente debemos agradecerle el seguimiento de esta actividad, que sabemos que es saludable para todos nosotros. Bueno, de aquí surgió esta motivación de hacer hoy este webinar sobre la parte del gimnasio, sobre lo que es la parte de las posibles lesiones, cómo es la nutrición, cuándo hacer ejercicio, hasta cuándo. Bueno, entonces para dar inicio, les voy a dejar con el doctor Gustavo Villasmil. Antes quisiera recordarle que recién recibimos esta semana una recomendación del Comité de Infecciones, donde nos pide que por favor utilicemos el tapaboca en lugares cerrados. Así que vamos a tratar de hacer uso del tapaboca. Gracias por estar acá. Bueno, el doctor Gustavo, perdóname, no te presenté. El doctor Gustavo Villasmil, todos lo conocen, es médico internista de nuestra institución. Él es profesor de pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, siempre colaborador con nosotros y usuario de como casi todos los que están acá presentes del gimnasio. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, amigos, un gusto estar aquí en este mediodía con ustedes. Sí, fíjense, la actividad del gimnasio, yo agradezco mucho que se me haya pedido para hacer esta presentación, porque yo no tengo ningún tipo de currículum atlético que poner aquí en ningún caso. Pero el tema de gimnasio es interesante porque fue un esfuerzo que se inició hacia el año 2008, como se ha dicho, pero que en este momento debe ser de las actividades auspiciadas por la Sociedad Médica que más convoque a personas de la comunidad médica y en general de la comunidad profesional de policlínica. Y esto es interesante. Y me parece que es importante como que montarnos en este bus, porque como médicos nosotros tenemos que encarnar el discurso que glosamos a la calle, y el discurso de la salud. Entonces, es interesante que al tiempo de que nos convoquemos acá y lo hagamos con regularidad, atendamos a el ambiente siempre grato y cordial y del afable del gimnasio, que atendamos algunas conversaciones que se dan ahí, porque de allí es que se motivan las preocupaciones que aquí traemos. Efectivamente, el ejercicio, si uno se dosifica como una droga, ¿cuánto? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué comemos? Entonces vienen aquí una serie bueno, porque eso forma parte de lo que uno ve en la calle. Bueno, ¿será que el ayuno intermitente? Una pila de cosas. El problema del mundo de las lesiones, que sabemos que es un tema para nuestros traumatólogos acá en la clínica. Pues que empezar a traer todos estos temas acá y conversarlos al más alto nivel posible, y además dentro del ambiente fraterno del gimnasio, yo creo que es muy importante. Y vamos a hacerlo además arrancando con todos los hierros, con tres expertos, que hay mucho que decirnos, que además comparten esta actividad con nosotros tan grande. En primer lugar, con Carlos Felipe Fernández, que Carlos Felipe, como saben ustedes, cirujano vascular periférico, que es importante, poca gente sabe, con un entrenamiento en hospitales de Boston en temas de nutrición del enfermo quirúrgico, creo que hace ya algún tiempo también. Y debo decirlo por testimonio, atleta de toda la vida, de toda la vida, siempre futbolista, la cosa, siempre una cosa de hace ya varias décadas. Bueno, en este momento a cargo, además de la coordinación de muchos aspectos referentes a nuestros servicios de atención en medicina y cirugía cardiovascular, que es uno de nuestros grandes matarones de prueba en policlínica. Con Carlos Felipe vamos a hablar de esto, pues el ejercicio, sí, pero ¿por qué y sobre todo cuánto? Yo diría que hasta qué modalidad de ejercicio importante. Le sigue, a quien agradecemos su presencia acá con nosotros, el licenciado Juan Pablo Vázquez, quien es
nutricionista egresado de nuestra Universidad Central con una maestría que tiene en educación física en el IUPEL. Un hombre además asesor en materia nutricional en importantes centros deportivos de muy alto nivel. Hay que citar uno, el Valle Arriba Atlética, entre otros, por ejemplo, y que viene a disertar sobre un tópico fundamental y que es materia diaria acá de conversación, que es el problema de, ahora que estamos haciendo ejercicio en el gimnasio, ¿qué comemos? Y cuáles son el tema de las porciones y la constitución de las comidas, etcétera, el tema de los suplementos, etcétera, etcétera. Y finalmente, también compañero del IDE en el trabajo casi que diario en el gimnasio, nuestro buen amigo el doctor Cristian Méndez. Cristian, como saben, traumatólogo, forma parte del equipo de Artrometro que lidera nuestro amigo Guillermo Rangel, adjunto del servicio de traumatología, creo que 4 del Miguel Pérez Carreño. Pero una cosa que poco sabemos también, es importante decirlo, nuestro amigo Cristian, el doctor Méndez, es traumatólogo, miembro del equipo médico de nuestras selecciones nacionales olímpicas, digamos, un hombre acostumbrado y conversado en el problema de las lesiones de atletas de alto rendimiento, además es que un excelente comunicador, tiene un programa de radio, etcétera, hombre que está continuamente sobre estas temáticas y que pues de ahí un poco deriva la experiencia que nos transmite. Bueno, creo que vamos a tener una jornada interesante, la idea es que cada uno de nuestros panelistas tenga conversación de unos 15 minutos acá con nosotros y luego podamos en un esquema tipo panel pues recibir preguntas del público asistente para pues, finalmente concluir invitándonos a seguir profundizando en esta temática en la que estamos todos inmersos. Muchas gracias. Carlos Felipe. Gracias, Gustavo. Y bueno, muchas gracias a todos. Eso de atleta de toda la vida tampoco es tan así. La verdad que yo empecé a hacer ejercicio a los 39 años, ¿no? Bueno, pero no era tan bueno tampoco, pero digamos formalmente tomé conciencia, lamentablemente, y ya verán por qué, pues a una edad la anterior a esa. Espera que... Anterior. Ok. Fíjense ustedes que comienzo con el juramento hipocrático, porque ninguno de nosotros se ha graduado aquí después del 2018, y ese juramento fue modificado la última vez en el 2018, y si ven la frase que está en rojo, dice, cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. Es decir, que los médicos nos tenemos que cuidar. Y cuidarse, hoy en día en la vida moderna, es fundamental el ejercicio. De hecho, para avanzar aquí, Ronald, si nosotros lográsemos poner en una cápsula, si alguien lograse poner en una cápsula el ejercicio fuese una medicina, los médicos no tuviésemos trabajo. En eso no hay ninguna duda al respecto. Por consiguiente, tenemos la obligación, no solamente por el juramento hipocrático, sino como indicadores o prestadores de atención médica de conocer esta medicina, no solamente para automedicarnos, sino para poder asesorar a los demás. Aquí podríamos estar todo el día o toda la mañana hablando con documentos científicos y trabajos científicos de calidad acerca de los beneficios del ejercicio en todas las áreas. Esa no es la idea. Sin embargo, vamos a brevemente repasarla. En primer lugar, beneficios a nivel mental. La mejor manera de prevenir la demencia senil y de prevenir el Alzheimer es el ejercicio. No existe ninguna droga, ninguna medicina aprobada que ayude en este sentido. Aparte de ayudarnos a perder peso y mejorar nuestra autoestima, desde el punto de vista cardiovascular, el disminuir la frecuencia cardíaca, el ayudarnos a controlar la presión arterial es fundamental en términos de longevidad y en términos de efectividad del tratamiento que nos aplica. Indiscutiblemente fortalecemos nuestros huesos, sobre todo nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos ya más de 65 años, nos va a colocar en una mejor condición ante la eventualidad de una caída y evitar una fractura. Desde el punto de vista inmunológico, acelera todo lo que es la autofagocitosis, todo ese canibalismo del sistema inmunológico ante las células que están
envejeciendo inclusive las células cancerosas. Por supuesto que fortalece los músculos, hipertrofiamos los músculos y mientras más masa muscular, más años vamos a vivir. Y por supuesto, todos los efectos que tiene a nivel anímico y a nivel del sueño. Todo eso está perfectamente documentado en la literatura. La intención mía aquí en estos 12, 13 minutos que quedan es sencillamente brindarles una información de qué ejercicio tenemos que hacer y por qué. Ya el por qué más o menos, a grosso modo, todos lo entendemos. Pues básicamente, tanto el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta como todas las sociedades científicas del mundo, sobre todo las que elaboran o se ocupan del área de cardiología, prácticamente coinciden en estas recomendaciones y nos dicen que tenemos que hacer dos tipos de actividades físicas semanalmente. Una actividad aeróbica y una actividad de fortalecer los músculos. Esa actividad aeróbica puede ser moderada o intensa y se recomienda que hagamos esta actividad, por lo menos una actividad aeróbica como caminar de manera moderada, 30 minutos 5 veces a la semana, es decir, 150 minutos a la semana. Es una recomendación válida para cualquiera. O, si lo hacemos de una forma más intensa, 75 minutos 2 veces a la semana. O puede ser una combinación de ambos. Y lo que sí es cierto para todos es que debemos al menos hacer 2 veces a la semana ejercicio de fortalecimiento de los músculos. De fortalecimiento fundamentalmente donde trabajan los principales músculos del cuerpo. Es decir, los grandes, la cadera, las piernas, la espalda, el abdomen, los pechos. Y esto es vital. Ahora bien, desde el punto de vista aeróbico, que es una actividad moderada o que es una actividad intensa, y esto es algo bien importante a la hora de transmitírselo a los pacientes. Si usted camina y usted puede cantar, usted no está haciendo ninguna caminata moderada. Una actividad moderada es que usted pueda caminar hablando, pero que no pueda cantar. Una actividad física o una actividad aeróbica más intensa es aquella que obviamente no te permite cantar, y si hablas entre una y otras palabras o entre una y otra frase, pues tienes que hacer una pausa para tomar aire. Eso es lo que sería, por ejemplo, trotar o jugar tenis individualmente o saltar la cuerda, por ejemplo. Esas son actividades intensas. Si hacemos actividad aeróbica intensa con 75 minutos a la semana, 75 minutos 2 veces a la semana es más que suficiente. Si es una actividad moderada, pues sí tenemos que hacer esos 30 minutos 5 veces a la semana. Ahora, ¿qué cuenta en esa actividad aeróbica? No solamente cuenta ese hecho que tú salgas a caminar, también las actividades del día a día, siempre y cuando tú las hagas de una manera moderadamente intensa, también cuenta, como por ejemplo pasear al perro, cortar la grama, hacer una clase de bailoterapia. Todo esto funciona y cuenta hacia esos 150 minutos semanales, siempre y cuando lo hagas de una manera moderada, con una intensidad moderada. Caminar es sin lugar a dudas el mejor ejercicio que hay, sobre todo porque lo podemos hacer a cualquier edad, a cualquier ritmo, en cualquier condición física, en cualquier clima, y es algo que nos puede acompañar toda la vida. Yo sé que yo soy un fanático de la caminata, yo le prescribo caminar a todos mis pacientes, les pregunto si caminan o no caminan, y si ustedes los ven en número, no solamente disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, además fíjense ustedes el impacto en el segundo párrafo en lo que es la expectativa de vida. Los caminantes enérgicos, la gente que camina rápido, que camina con energía, tiene una expectativa de vida superior a aquellos que lo hacen de manera más lenta. El LDL, por ejemplo, si usted camina de una manera regular, como lo estamos conversando, baja en un 7%. Eso es lo mismo que hace añadir ezetimibe a la prescripción de una estatina en estas fórmulas comerciales, una reducción adicional de un 7%, que si usted camina, usted también lo va a lograr. Entonces, fíjense toda la importancia de todos estos datos. Y desde el punto de vista neurológico, en la prevención de la demencia senil y del Alzheimer, es algo que está perfectamente estudiado y publicado. No existe ninguna droga, ninguna intervención que tenga el mismo efecto en la prevención de estas dos condiciones que el ejercicio, que caminar fundamentalmente. Solo superable por una cosa. ¿Y saben cuál es esa cosa? Caminar con un amigo, caminar con alguien. Porque tú caminas con alguien, tú escuchas lo que él te cuenta, tú escuchas sus problemas y viceversa. Y ese networking también se ha visto que ayuda en la prevención de la demencia y el Alzheimer. Y esto no es cuento, esto está absolutamente publicado. Además de eso, por supuesto que nos hace fortalecer nuestros huesos, da una sensación de bienestar, te permite a ti sentirte más eufórico en el transcurso del día, particularmente si lo haces en la mañana,
Y por supuesto también en la noche cuando llegues a tu casa, el día que caminaste, sobre todo si caminaste enérgicamente, tenga la seguridad que vas a dormir mejor. Esto de la caminata se conoce desde hace muchísimo tiempo, se sospechaba desde hace muchísimo tiempo, y de hecho en el año 64 en Tokio, con ocasión de los Juegos Olímpicos en Tokio, un japonés promedio caminaba entre 3.500 y 5.000 pasos al día, y se especulaba que si los japoneses caminaban más y aumentaban esos pasos a 10.000, iban a tener un impacto significativo, no solamente en su peso, sino en su estado de salud, y esto fue posteriormente estudiado y se demostró que así fue. Y así apareció el primer podómetro que se llamaba Mampometer. La gente se lo guindaba con ocasión de los Juegos Olímpicos y todo el mundo estaba como que pendiente de hacer sus 10.000 pasos todos los días. Y de ahí es que viene esa idea de que tenemos que hacer 10.000 pasos todos los días. Y esos 10.000 pasos cuentan. Si tú haces 10.000 pasos al día, tú estás haciendo entre 7 y 7.5 kilómetros de caminata, que equivaldría a caminar entre 60 y 90 minutos según el ritmo al cual tú camines. Entonces es bien importante. Por supuesto que las versiones modernas son nuestros relojes inteligentes que nos cuentan a nosotros los pasos que estamos dando. Y esto contaría hacia esa meta de los 30 minutos 5 veces a la semana. Entonces esto es bastante importante. Ahora bien, como vimos también es importante pues los ejercicios de fortalecimiento de los músculos, y en este sentido el levantar pesas es el más tradicional. Desde el punto de vista personal, cuando yo comencé acá a levantar pesas, y gracias a la ayuda de Jonathan, a quien me une una gran amistad además, yo haber comenzado a levantar pesas, sin lugar a dudas, que lo comencé tarde, Gustavo, cuando tenía 50, ha tenido un impacto significativo en mi salud y también en mi calidad de vida. Entonces, levantar pesas 2 veces a la semana, idealmente guiado por un entrenador personal, tiene un impacto significativo hacia la consecución de esa meta que nos están planteando. Desde el punto de vista de los ejercicios de fortalecimiento de los músculos, por supuesto que no nada más están las pesas. Por ejemplo, si usted hace pilates, un ejercicio de resistencia. Si usted hace TRX bien dirigidos, ejercicio de resistencia. Es decir, si trabajas con las bandas, son ejercicios de fortalecimiento de los músculos, y eso es bien importante. Y no olvidemos que tú, en el ambiente del gimnasio, por ejemplo, tú puedes combinar tu ejercicio aeróbico, tu caminata de los 20 minutos o tu trotada suave de los 20, 30 minutos con tus ejercicios de resistencia. Cuando ya vamos ganando años, vamos perdiendo ciertas facultades, además de pelo. Por ejemplo, el equilibrio y la coordinación se ven significativamente afectados, y es por eso que tanto el CDC como todas las organizaciones científicas que se encargan de esta área recomiendan, después de los 65 años, incorporar un ejercicio de equilibrio, como lo vamos a ver más adelante. Y se ha probado también que en la tercera edad, las personas de la tercera edad que se mueven más y que se sientan menos, obtienen beneficios significativos para su salud. ¿Cuáles son estas actividades de equilibrio? Bueno, por supuesto que si usted se mete en una clase de stretching, si usted se mete en o de estiramiento, si te metes en pilates, estás contribuyendo con esta meta, ¿no? Pero sin embargo, usted puede practicar cuando haga ejercicio, caminar hacia atrás, caminar en talones, caminar en puntas, caminar de lado. Todos esos son ejercicios que te van a ayudar a preservar tu equilibrio, a fortalecer tus músculos, a fortalecer tus piernas y evitar caídas, tener más fuerzas a la hora de soportar una caída, y por consiguiente reduces el riesgo de tener una fractura importante. Entonces, esta recomendación a partir de los 65 años es fundamental, y yo diría que inclusive desde antes. Definitivamente hay que sentarse más y moverse, hay que sentarse menos y moverse más, y en la tercera edad esto es fundamental. ¿Por qué? Porque mucha gente en la tercera edad está en su casa o pegado a full a la computadora o viendo televisión. Y esa recomendación de que te tienes que parar 2 minutos por cada 60 que estés sentado es un dato duro. Eso no es una recomendación al voleo. Eso está perfectamente estudiado y documentado. Igual que este otro dato. Fíjense ustedes, por 4 horas que tú ves al día de televisión, tienes un 35% más de chance de tener una trombosis venosa importante en relación a alguien que a lo mejor ve menos horas de televisión. Entonces, en la tercera edad, sobre todo con nuestros familiares y con un consejo para nosotros mismos, tenemos que estar muy conscientes de que estar sentado es bastante perjudicial y de que hay que moverse definitivamente. También podemos ver, ya para terminar con estas 2 diapositivas,
también quiero compartirles esta forma de ver la intensidad del ejercicio, ¿no? La intensidad de la actividad física en METs. Los METs, para quienes no están familiarizados, yo les aconsejo que lo lean un poco. Cuando tú te montas en una trotadora o en una caminadora en el gimnasio, cada 2 minutos, la caminadora te dice cuántos METs estás quemando. Un MET es la cantidad de calorías que se quema cuando uno está sentado en reposo, sin hacer nada en 1 minuto. Es el equivalente a consumir 3.8 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Eso es una unidad metabólica. Por consiguiente, si tú ves televisión, consumes METs. Si tú planchas, estás consumiendo o quemando el doble de calorías que si estuviese sentado haciendo nada. Si riegas las matas o paseas el perro, 3 veces más. Si caminas rápido, 5 METs. Si cortas la grama, 6 METs. Si trotas, una actividad de 7 METs. Y si corres, en promedio, según la velocidad, una actividad de 10 METs. Por ejemplo, te haces una prueba de esfuerzo y superas la tercera etapa, que serían 9 minutos, en tu reporte de tu prueba de esfuerzo. Va a decir, usted hizo 10 METs. En general, son los minutos en la prueba de esfuerzo más 1. ¿Y por qué les explico yo esto? Bueno, porque si vemos la data que está en la gráfica en el lado derecho, que proviene de la clínica Cooper. Para quienes no lo saben, el Instituto Cooper es una clínica fundada en Dallas, en Texas, en 1970, fundamentalmente e inicialmente dedicada a todo lo que es la medicina preventiva. Y ellos tienen la cohorte más importante, sobre todo de varones adultos, seguidos del año 1970. Cualquier dato de fitness, cualquier dato de acondicionamiento físico del cual se habla en el mundo hace relación a la data del Instituto Cooper. Y es bien interesante ver esta gráfica en el lado derecho. Si ven en el eje de abajo, son los METs, ven 5, 10 y 15. 10 METs. Y se refiere a que hay 48.000 varones que ellos han seguido desde el año 1970 que tenían una prueba de esfuerzo basal. Una prueba de esfuerzo como la que hacemos acá. Y se sabe cuántos METs hicieron cada uno de esos individuos durante su prueba de esfuerzo. En la gráfica de arriba, fíjense que siempre hay una relación lineal. Mientras tienes más resistencia en tu prueba de esfuerzo, que estás más acondicionado, tienes menos chance de morirte. En el eje de la Y es un índice de mortalidad por todas las causas, no solamente cardiovascular. Está incluido cáncer, mortalidad por todas las causas. Si tú eres más activo, tienes significativamente menos chance de morirte. Eso está absolutamente probado y esa es la invitación que yo les hago. ¿Por qué hay 2 curvas? Bueno, ese grupo fue dividido cronológicamente en 2. Uno antes del año 90, en donde el uso de las estatinas y todos los avances en la cirugía cardiovascular y en el tratamiento del cáncer no tenían el grado de desarrollo que se ha alcanzado a partir de los años 90. Sin embargo, fíjense, si la curva de arriba es la etapa cronológica previo a estos avances en la medicina, fíjense cómo la mortalidad disminuía significativamente cuando tú eras menos activo. Ahora, ves cómo es todavía mejor, o bajó por lo menos un 40% gracias a estos avances. Pero aún así, a pesar de esos grandes avances, si tú eres activo, tú tienes menos chances de morirte. Y fíjense que alto acondicionamiento físico va asociado a una reducción de una mortalidad de un 47% en lo previo a estos avances de la medicina. Con todos estos avances de medicina, igualito, aún así te sigues muriendo menos gracias al ejercicio. Entonces esto es importantísimo que nos llevemos este mensaje a casa. Y finalmente termino con lo que ha sido mi experiencia como atleta, entre comillas, ¿no? Yo primero corrí, por cierto, el chino tuvo... Ese fue mi primer maratón cuando yo tenía 47 años. Empecé a correr cuando tenía 39. A correr no, a caminar, correr. Y progresivamente logré llegar a correr. Y esa fue mi primera competencia y mi primera carrera y me fue bastante bien. Fíjense ustedes que tenía un poquito de barriga y un poquito de pelo también, ¿no? No tenía mucho. Y así llegué yo aquí al gimnasio y me encontraba mucho con Jonathan porque me venía a bañar a la sociedad médica. Y bueno, en esa espera, él siempre me puyó para que viera menos la guacamaya en el Parque del Este, hiciera un poquito de pesa. Total que bueno, poco a poco fui haciendo pesa, poco a poco fui siguiendo sus consejos desde el punto de vista nutricional. Y fíjense cómo mi porcentaje de grasa corporal ha ido bajando. ¿Cuál es? Es la primera, la franja que está en verde, con 11.62, y con el paso del tiempo y continuando con el ejercicio, pues esto ha venido bajando
a pesar de que más o menos mi peso se ha mantenido estable. Es decir, he logrado bajar grasa y crecer en masa muscular. Más masa muscular se asocia estadísticamente a más años de vida. Y si yo grafico allí mi talla de pantalón o los niveles de testosterona, créeme que también tienen ese ritmo favorable gracias al levantamiento de pesas. Y esta ha sido lo que ha sido mi última competencia, que fue en la Caracas Rock de hace 2 años. Ya corro recreacionalmente nada más, hago quizás un poquito más de pesas que antes y me siento bastante bien. Finalizo con una reflexión que a veces todos no las hemos hecho o te la han preguntado, ¿no? Te dicen, bueno, si tú volvieses a nacer, ¿hay algo que no harías o algo que se haría? Bueno, yo creo que yo me hubiese casado con Cecilia igualito, hubiese estudiado medicina, hubiese trabajado en la metropolitana, hubiese sido cirujano vascular. Pero sí, de lo único que yo creo que me arrepiento es de no haber comenzado a hacer ejercicio más joven en mi vida. Creo que además de haberlo disfrutado muchísimo más, el impacto en mi salud también hubiera sido bastante diferente. Palabras finales, nunca es tarde, yo empecé tarde y sin embargo lo he disfrutado muchísimo y creo que le estoy viendo los resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es que yo te veía siempre jugando futbolito en el anatómico. Entonces me quedó la cosa atlética. Bueno, muy interesante. Continuando pues con nuestra agenda de hoy, vamos a dar la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Juan Pablo Vázquez, quien va a hablar sobre un tema muy taquillero, muy polémico. Ahora que estamos haciendo ejercicio, ¿qué comemos? ¿Qué como? Y qué no. Creo que aquí va a haber mucha polémica, pero esa es la idea. Adelante, Juan Pablo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias sobre todo al doctor Cristian, que tuvo la gentileza de invitarme, y a ustedes que van a demostrar su paciencia cuando me escuchen, ¿no? Sí, yo quise un poquito, si quieren, tomando las palabras de quienes me han precedido, reproducir algunas de los comentarios o preguntas que me hacen por allí. Por eso es que pongo en alguna de las láminas que voy a comentar algunos mitos, que voy a hablar como de 5 claves. ¿Ok? Muchas gracias. Es usual este tipo de preguntas, y un poquito esta era la chuleta a la que le hablaba el doctor, para que sepan quién les está hablando. Soy licenciado en Nutrición y Dietética, después estudié Fisiología del Ejercicio en el Departamento de Educación Física de la UPEL. Trabajo actualmente en el Servicio Médico del Valle Arriba. Trabajo con la gente del Instituto Gatorade de Ciencia del Deporte. Di clase en la Escuela de Nutrición, di clase en el INCA. Me han invitado al posgrado de Nutrición Clínica a hablar de deporte, básicamente, ¿no? Entonces, como les comentaba, algunos mitos comunes y unas 6 claves para que, por favor, les consideren cuando... Ok, estos son palabras textuales de alguien me dijo un día. Yo entreno como entreno para comer como, y para seguir con la cacofonía, yo por dentro pensé, y por eso te ves como te ves. Porque la apariencia de esta persona era similar al de este dibujo. Vamos a suponer alguien que vaya 6 veces a la semana al gimnasio, hace 6 días de pesas, 3 miembros superiores, 3 segmentos inferiores, 3 de esos días hace bicicleta estacionaria, también corre más o menos para correr los 10 kilómetros en 50 minutos, 2 carreras de 30 minutos, una carrera de 50. Eso le da un gasto calórico promedio diario más o menos de 432 calorías. ¿Ok? Oye, después de estar entrenando 6 días en una semana, con 3 trotes, pesas para allá, pesas para acá, 6 y 7 ejercicios, 4 series, 8 a 12 repeticiones, uno se merece una recompensa, ¿verdad? Bueno, como una hamburguesa doble con queso, y ahí estoy perdiendo por lo menos 2 días de entrenamientos. Yo no les voy a decir que coman estas cosas, pero hay otras cosas sanas
que tampoco ayudan mucho. Entonces yo me estoy tomando la merengada que me recomendaron y la merengada me aporta 1500 calorías si la consumo con leche. Ok, resulta y pasa que entrené como 4 días para poderme tomar una merengada, pero como estoy entrenando tan duro, yo me tomo una antes de entrenar y otra después. Entonces, no importa lo que usted entrene, si no cuida lo que come, no va a obtener los resultados que usted quiere. Entonces, esta muchacha me preguntó, pues entonces, ¿qué como? Pues bueno, lo que hemos visto muchas veces por allí, la dieta de un atleta, la dieta de todo en general, debe ser alta en carbohidratos, moderada en proteínas y baja en lípidos. Y yo me imagino todo por dentro. Qué bueno que lo invitaron, que Dios le dé larga vida, ya está todo listo, no se hable más. El nutricionista dijo que era alta en carbohidratos y para allá vamos. Alta en carbohidratos no significa que usted va a comer así. Alta en carbohidratos significa que por lo menos la mitad de su plato va a estar lleno de frutas y vegetales. Si usted entrena de manera moderada, o un día, digamos, de descanso, una cuarta parte de ese plato va a haber una proteína magra y una cuarta parte sí va a haber algún alimento con una mayor densidad calórica que le aporte un poquito más de carbohidratos. Si usted entrenó moderado, y aquí quiero que vayan internalizando una de las claves, si tú no entrenas igual todos los días, no puedes comer igual todos los días. El día que yo entrené un poquito más fuerte, ya un tercio del plato va a ser de carbohidratos con una mayor densidad calórica para poder sostener el entrenamiento, reduzco un poco la parte de los vegetales y las frutas. Y si el entrenamiento de verdad fue pesado, pues necesito por lo menos la mitad de ese plato con alimentos de alta densidad calórica y un gran contenido de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dice, me quedó claro. Pero ¿qué pasa que no bajo de peso? Y aquí es otro de los temas que hay que considerar. No es bajar de peso, es bajar de grasa. La única manera de saber cuando su peso se modifique, qué fue lo que se modificó, es que usted determine su composición corporal. Y la manera, bueno, vamos a hablar de esto primero. Y su porcentaje de grasa debería ser su objetivo. Y ya vimos que el doctor tiene porcentaje de atleta. ¿Ok? Estos son los hombres, los atletas deberían tener entre un 5 y 13%. No necesariamente van a estar más sanos que lo que están acá. Ya seguir bajando es una cuestión más de rendimiento que de salud. Para la mayoría de nosotros, con estar en un rango de buena aptitud física, que ya eso se enferma muy poquito, es suficiente. ¿Y por qué digo yo que se enferma muy poquito? La única manera de tener ese porcentaje es comer bien y entrenar. Más de una vez me han tocado flacas, que son flacas por todos lados, y cuando le mides el porcentaje de grasa es elevado, porque el porcentaje es una proporción del peso total. Evidentemente son muchachas que no les sobra nada, lo que les falta es músculo. Por eso el peso representado por la grasa terminan teniendo más de 25, flacas con 30%, y es eso, es simple y llanamente que le falta músculo, no que le sobre grasa. Ok, entonces para poder obtener el peso deseado hay que considerar el balance energético. Usted no puede comer como un atleta cuando su entrenamiento es alrededor de 1 hora al día. Entonces usted no necesita la mitad del plato lleno de carbohidratos, probablemente va a ser máximo la tercera parte y cuidado y si no la cuarta parte, ¿ok? Y la cantidad de carbohidratos va a depender de las horas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces por eso la dieta debe ser individualizada. Con las proteínas pasa algo parecido y es uno de los nutrientes que usualmente más sobreestiman. Pero usted también puede engordar comiendo cosas sanas. No solo se engorda con Nutella y con torta de piña, ¿ok? Y aquí hay una gráfica que de alguna u otra forma ya han hablado de la masa magra, perdón, ya han hablado de la masa magra y por eso es que la reducción de peso debe ser gradual. Cuando alguien quiere modificar su peso, son dos objetivos igual de importantes y simultáneos. Uno es por lo menos conservar la masa magra, ¿ok? Por lo menos conservarla y disminuir la masa grasa. Dependiendo de la cantidad de su masa magra, va a ser su gasto calórico en reposo, y eso representa alrededor del 75% del gasto para la mayoría de nosotros. Para todos los que tenemos un consultorio, tenemos la consulta, llevamos los chamos al colegio, que no somos atletas profesionales, el gasto calórico en reposo representa alrededor del 75%. Y depende de la masa magra. Por eso en un plan de pérdida de peso acelerada, donde se pierda masa magra, yo digo que es un éxito a corto plazo. El éxito a mediano y largo es conservar esa masa magra.
Y por eso les puse aquí a Meteoro para recalcarles que la velocidad de pérdida de peso es importante. Y es importante en el sentido de que se debe perder lentamente. Una recomendación usual, o que uno ha escuchado muchas veces, es que uno debe perder entre 1,5 kilos a la semana. Incluso en esa situación hay diferencias. Y aquí hay un trabajo de investigación que aparece en esta revista, donde evaluaron a estos grupos de muchachos. Uno perdía 1,4% del peso corporal, que equivalía más o menos a 1 kilo, y el otro la mitad, menos del 1%, que equivalía como medio kilo. Y fíjense esta lámina, me disculpan que esté un poquito borrosa, pero sí se distingue lo que yo quiero. Blanco, los que perdían lento, negro, los que perdían rápido. Ambos disminuyeron su peso. Miren cómo disminuyó la grasa, pero solamente lograron incrementar la masa magra los que perdían menos de un 1% del peso corporal a la semana. ¿Ok? Entonces, la velocidad de pérdida, el manejo del peso corporal no es una cuestión de velocidad, es una cuestión de constancia, es una cuestión de que poco a poco los resultados se van a poder mantener en el tiempo. Si no recuperas el peso perdido con una menor masa magra como antes, gastabas más calorías, ahora comiendo lo mismo engorda, porque gastas menos, así de sencillo. ¿Ok? Y aquí están una serie de pruebas que les hicieron, bueno, el press de banco, en fin, también el rendimiento, los entrenamientos, si se quieren, que es lo que quiero que les quede claro, al tener más masa magra, también rendían de una mejor manera los entrenamientos. Ok, estas son otras de las cosas que a veces me toca discutir. A mí con la dieta keto me va bien. Este atleta que está acá no es que esté torcido, sino que él practica marcha. ¿Ok? Hicieron un estudio con atletas de marcha para ver cuál era su rendimiento en los entrenamientos con una dieta ketogénica o cetogénica. Eran 21 practicantes del máximo nivel, y lo que quiero que les quede claro, bueno, lo que estaba resaltado lo tapó la cosa esta, pero la dieta cetogénica interfiere con los entrenamientos, básicamente eso es lo que dice aquí. Baja en carbohidratos, ajá, llegó ayuda, gracias, gracias. Ok, está asociada a una disminución a la calidad de los entrenamientos. Quienes tenían, esto es, bajos carbohidratos y alta en grasa, cubrieron una distancia total menor en sus entrenamientos a una velocidad menor con una mayor frecuencia cardíaca. Ok, entonces, si bien es cierto que hay personas que lo utilizan como una estrategia para perder peso, eso pudiera ser válido hasta ejercicios de intensidad moderada. Estos eran caminadores, claro, caminan duro, pero ni siquiera era que trotaban, era gente que caminaba, y eso es algo de lo que me gusta del estudio. Eso es de este año. Ya va, que esto está aquí. Ya no quiere más nada conmigo. Ajá. La anterior. Ok, y aquí simplemente lo que quería era que vieran una dieta alta en carbohidratos, una dieta con carbohidratos periodizados, que quiere decir que tú varías la cantidad de carbohidratos según las necesidades del entrenamiento, y una dieta baja en carbohidratos y alta en grasa, y esto que está aquí, la diferencia significativa en la velocidad de la caminata. Entonces, si tú, no importa lo aficionado que uno sea, acabamos de ver el día que el doctor batió su récord personal. Uno siempre quiere mejorar sus tiempos, más allá que el tiempo sea bajar la hora, a lo mejor, bueno, que para Kipchoge eso no representa nada, pero para cada uno de los que entrenan es una satisfacción. No podían ni siquiera caminar a la misma velocidad. ¿Ok? La explicación es muy sencilla. A medida que aumenta la intensidad, aumenta la necesidad de tener carbohidratos. Ahorita estamos quemando grasa. No quiere decir que se vayan a quedar sentados para ponerse flaco, porque la cantidad de calorías son pocas, pero dependiendo de la intensidad del combustible que utilizamos es diferente, ¿verdad? Ok, algo que mucha gente no le presta atención que a la hidratación. Y la mayoría de las personas se dejan orientar única y exclusivamente por la sed. Pues la hidratación hay que planificarla, ¿ok? Hay que planificarla porque si usted empieza a entrenar hipohidratado, va a ser imposible que durante el entrenamiento se tome todo lo que le faltaba de agua antes de empezar a entrenar, más lo que está perdiendo durante el entrenamiento. Entonces, en pocas palabras,
La fatiga se va a presentar antes y usted no va a poder entrenar todo lo que quiere. ¿Ok? Estas son guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Clave, observar el color de la orina. Ayer casualmente vi un trabajo de investigación en urinarios de un equipo de fútbol universitario. Una orina y de una vez miden la gravedad específica de la orina y te da el reporte cada vez que orinas de tu estado de hidratación. Primer mundo, como diría mi cuñado, ¿no? Pero bueno, pero aquí tenemos también una guía de colores y yo siempre digo tiene que ser amarillo color carpeta de amarillo, para que tengan una referencia. Cuando es más oscuro de eso, usted el día anterior tomó poca agua, ¿ok? A menos que esté consumiendo algo que la coloree, como una remolacha o algún medicamento. Al 2% del peso corporal. Y la manera más precisa de determinar cuánto líquido pierde es pesarte antes y después de tus entrenamientos con la menor cantidad. Y la idea sería, a los 15 minutos de iniciar la actividad, ya uno debe estar reponiendo el líquido que está perdiendo para poder entrenar todo lo que quiera. ¿Okay? Luego hay una recomendación, si se quiere, muy práctica. Después que usted termine de entrenar, tome todo el agua que necesite para que se le quite la sed y luego de eso se toma un vaso adicional. Y eso es poquito más por cada kilo de peso perdido, ¿verdad? Ok, 6 claves nutricionales. Me traje a Yudini para que me ayudara a resolver. Lo primero es valorar la composición. Como dicen por allí, lo que no se mide no se controla. La única manera de saber qué es lo que se modifica en su cuerpo es, bueno, es midiéndolo. No hay mucho truco. Eviten meterse de cabeza en la nevera a ver qué hay y dependiendo de lo que consigan, decidan su alimentación. Hay que planificar lo que se va a comer. ¿Ok? Si ya yo sé que mañana, por decir lo que sea, me toca un largo, pues yo no puedo levantarme a ver qué como. Yo tengo que planificar lo que voy a comer. Y no solo en ese momento, comer suficiente, no para que ganen un récord mundial bueno, ojalá ocurra y todos ustedes regresen con medalla a los próximos Juegos Olímpicos, eso sería magnífico. Pero la idea es para que sean, como se dice por allí, la mejor versión de cada uno de ustedes, para que desarrollen todas sus capacidades y no les pase como a estos gemelos, que uno que evidentemente comió bien y el otro no tanto, ¿ok? Yo siempre he dicho, nadie debe subir de peso sin proponérselo y tampoco bajar de peso sin proponérselo. Entonces, si eso está ocurriendo, hay que revisar cuánto se está comiendo y también lo que se está comiendo. Cuando yo hablo de comer variado, es no solo de día a día. Muchas veces me dicen, yo todos los días me tomo un jugo de naranja natural. Eso está muy bien. Pero si en vez de jugo es la fruta y si en vez de ser naranja todos los días tú me la vas variando, es mejor aún. Y la variedad no es solo de día a día, sino en el plato. No es lo mismo que yo me coma 2 arepas de queso guayanés. Todas las cosas, vamos a olvidarnos por el peso en algún momento. Todas las cosas buenas de la arepa y todas las cosas buenas del queso guayanés lo voy a recibir por duplicado, pero no lo tienen todo. Entonces yo me como una sola arepa y una fruta, pues son todos los nutrientes de la arepa con queso, más lo que tenga la lechosa, por ejemplo. ¿Ok? 3 comidas principales. Y a esto ya es entrar un poquito en áreas que nos benefician a todos, pero que es fundamental en la nutrición deportiva, que es el timing nutricional. Debe estar asociada la ingesta de energía con ese gasto de energía, y con menos de 3 comidas es muy difícil. Planificar las meriendas. Si usted ya sabe que todos los días a las 4 de la tarde usted tiene ganas de comer, tráigase la merienda. Porque si vas al kiosco es posible que las opciones no sean las más saludables. ¿Ok? Entonces, ya como para concluir, tienen que ver la alimentación como parte de sus entrenamientos, igual que el descanso. Una manera que yo digo que debería ser el principio de todo, valorar la composición corporal, saber por qué se come cada una de las cosas que se comen, o sin necesidad de prohibir cosas. Pero como digo yo muchas veces, cada quien sabe cuándo es una ocasión especial. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, pues no es una ocasión especial. Todas las semanas trae jueves. Ah, pero es que usted está cumpliendo años, ese día no se hace dieta. Por favor, ¿ok? Comer suficiente, comer variado, 3 comidas principales, meriendas planificadas, y si entrenas diferente, comes diferente. Me traje al atleta más duro que yo conozco, para darle las gracias, y aquí están mis datos por si necesitan hacer alguna pregunta o comentario.
Bueno, finalmente vamos a tener con nosotros a nuestro amigo y colega Cristian Méndez. A propósito de un tema que angustia a uno cuando le cae una mancuerna en el pie, por ejemplo, pero vamos, el problema es mucho más complejo. ¿Qué es el problema, Cristian, de las lesiones musculoesqueléticas en el deportista? No hablemos ya de Yulimar Rojas. El problema de nosotros aquí, que a veces uno viene en la noche, está alguien levantando, pues uno dice, yo no sé cómo es, pero así no debe ser. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿A qué riesgo estamos exponiéndonos? Porque quisiera con todo esto, además, destacar la diferencia que para los que como yo no tenemos mayor cultura deportiva, ha tenido el acompañamiento del el entrenador profesional, cosa que siempre te agradeceremos, Jonathan, por tu asistencia y tu paciencia con nosotros. Pero hay esas cosas, ¿no? Que a veces, ¿hasta qué punto podemos terminar haciéndonos daño? Yo creo que usted es el hombre, colega. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias a la Sociedad Médica por la invitación para estas charlas, que al final cuando estuvimos conversando con el equipo de trabajo o los compañeros en los cuales estamos aquí en el gimnasio, era ver la manera en cómo podemos dar un poco de aporte también para nuestros colegas que aquí dentro de la misma policlínica, y el uso y el buen uso del gimnasio como una herramienta para poder mejorar nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, hablando con el doctor Gustavo y con Jonathan también, que también le agradezco el hecho de haberme planteado dar esta charla, era llevarlo un poco nosotros como médicos más difícil, porque nosotros todos los días le damos recomendaciones a los pacientes de lo que son las actividades deportivas y algunas referencias que tenemos que hacerle a nuestros pacientes, pero no lo hacemos hacia nosotros mismos. Entonces, realmente, esta conferencia va un poco más hacia nosotros que más hacia los pacientes, pero podemos hacer un mix ahí, ¿no? El objetivo de esta conferencia, bueno, un poco refrescar los conceptos relacionados con la actividad física para no confundir algunos términos y poder aclarar algunos términos que tienen que ver con la parte deportiva y con la parte de actividad física en general. Vamos a establecer un poco los riesgos de lo que significa esa autogestión deportiva, como la estaba conversando el doctor Villasmil. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esa decisión de poder iniciar algún deporte o algún ejercicio? Vamos a conocer también y prevenir cuáles son estas lesiones musculoesqueléticas en el gimnasio, ya que este es uno de los factores por los cuales nosotros tenemos la principal excusa de no querer hacer ninguna actividad deportiva, y es evitar las lesiones. Y toda parte deportiva tiene per se alguna lesión musculoesquelética. Lo que vamos a hacer es tratar de disminuir esa probabilidad de poderla presentar. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de la promoción de la actividad física y la prescripción adecuada del ejercicio, ¿no? Para hablar un poco con los conceptos y aclarar un poco los conceptos, tenemos que hablar de varios conceptos principales, y uno es el atleta, que tiene que ver con esa persona o ese deportista que tiene que desarrollar una serie de capacidades físicas que tienen que ver con la parte de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, porque tenemos que también ubicarnos en tiempo y espacio de qué es lo que nosotros queremos y cuáles son nuestros objetivos para poder realizar algún tipo de actividad. El deportista profesional es aquella persona que también se va a dedicar de manera voluntaria a hacer algún tipo de actividad o ejercicio físico, pero va a tener un tipo de retribución personal o económica. Y nosotros, que ya somos el grupo de los deportistas amateurs, ¿no? Que tenemos que hacer algún tipo de actividad deportiva, y nos mueve la posibilidad de querer mejorar nuestra salud y nuestra capacidad. Ahora bien, tenemos dos conceptos adicionales que la Organización Mundial de la Salud trata también de diferenciarlo, porque no es lo mismo el ejercicio físico que la actividad física. Porque de todas las cosas que nosotros hacemos, todos de alguna manera u otra estamos en un proceso de gastando o quemando algún tipo de calorías, como ya lo habían comentado nuestros compañeros previamente. Entonces tenemos que el ejercicio va a tener un objetivo.
toda esa serie de movimientos van a tener un objetivo que tiene que ver con intensidad, frecuencia, la duración y el por qué estoy haciendo estos movimientos. Ahora, la actividad física, como también lo ha dicho el doctor Carlos Felipe, son todos esos movimientos corporales que vamos a tener un consumo de energía. Pasear el perro, subir y bajar escaleras, regar las matas, etc. Pero no tiene un propósito. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro que una cosa es la actividad física y el ejercicio físico cuando queremos tener o obtener algún resultado. A los médicos nos gusta mucho lo que es la medicina basada en la evidencia y creo que es una de las cosas que se nos hace un poco más para saber si realmente las cosas sirven o no sirven. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estas cifras que sorprenden y realmente me llamó muchísimo la atención el hecho de que no hay mucha información de trabajo que tengan que ver relacionados precisamente hacia la actividad física que realizan los mismos profesionales de la salud, en especial los médicos, ¿no? La actividad física que está presente en el 17% de la población a nivel mundial es considerada el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, equiparado con lo que tiene que ver incluso con la diabetes mellitus. Menos del 60% de la población no realizamos actividad física. De este grupo amplio que tiene que ver con los profesionales de la salud, el 99% de los profesionales asumen la importancia que tiene la actividad física porque realmente nosotros lo recomendamos. Pero el 93% la recomienda a sus pacientes. Pero resulta y acontece que solo el 53% o hasta el 53% no sigue esas mismas pautas que recomienda. Entonces, estas son cifras que llaman muchísimo la atención porque nosotros somos prestadores de servicios de salud. Otro de los conceptos que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de enfocar, o ha tratado de querer llevar para hacer un cambio en el estilo de vida, y sobre todo nosotros a nivel de lo que nosotros hacemos como prestadores de servicios, es el sedentarismo, que es un problema ya de salud pública. Y para poderlo realmente entender o querer observar de qué se trata, es toda aquella persona que realiza menos de 90 minutos de actividad física a la semana. Si alguno de nosotros ahorita nos ponemos a sacar cuenta, quizás muchos estamos dentro de este rango de sedentarismo. Otra de las cosas es que hagamos menos de 30 minutos de actividades al día o menos de actividades de 3 días, o por lo menos actividades menos de 3 días a la semana. El sedentarismo es un problema de salud pública y que tiene un alto impacto económico en la salud pública, y así como tiene un alto impacto económico en la salud pública, en las empresas o en incluso instituciones prestadoras de servicios de salud como esta, tiene que tener un punto de honor para poderlo cambiar hacia el futuro. Pero, ¿cuán activo? Aquí viene la pregunta de cuán activos somos los profesionales de la salud, especialmente los médicos, ¿no? Resulta, como escuché o leí en la parte de nosotros como herederos de Hipócrates, somos la fuente o el medio más creíble que tiene relacionado con la parte de la salud, por encima incluso de lo que se hace actualmente con las redes sociales. Seguimos siendo nosotros los médicos y en general los profesionales de la salud a las cuales las personas van a preguntarle más cómo mejorar su salud y qué cosas hay que hacer para mejorarla, ¿no? Nosotros generalmente prescribimos o indicamos actividad física a la población, pero no sabemos cómo hacerlo. Hay unos estudios realizados prácticamente en el mismo año, Reino Unido y en los Estados Unidos, que nos dice que este porcentaje de médicos que realizaban actividad física o practicaban algún deporte era inferior al porcentaje promedio de la población a la cual hicieron esos estudios, ¿no? Y en los Estados Unidos, a pesar de que los médicos aconsejan realizar actividad física, siendo obviamente países del primer mundo, aún persiste muy bajo el porcentaje de los profesionales que realmente cumplen sus propias recomendaciones, y es ahí donde yo quiero hacer un poco el énfasis, ¿no? Entonces, nada, llegamos a Casa de Herrero Cuchillo de Palo, y es a donde estamos todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud, a pesar de ser activos físicamente, porque subimos y bajamos las escaleras, vamos a quirófano, estamos en consulta, tenemos que hacer, solamente a veces no trabajamos en un solo sitio, trabajamos en varios sitios, pero somos realmente extremadamente sedentarios cuando vamos hacia las cifras que ya les había comentado previamente.
Entonces, muchos de los profesionales de la salud sabemos cuál es la importancia que tiene el ejercicio físico, no solo para la parte de la salud en general, sino también para el mantenimiento de lo que es la salud osteomuscular, que es la que nos permite movilizarnos, o nos permite poder realizar otras actividades. Pero nosotros solemos desconocer cuáles son esas bases para prescribir o indicar ejercicio como herramienta terapéutica. No a todo el mundo se le puede decir, como lo ha dicho el doctor Carlos Felipe, sin una planificación, cuántas veces vas a caminar y por qué, cuántas veces vas a ir al Ávila, si es bueno que vayas al Ávila o no, qué cosas tienes que hacer, cómo las tienes que hacer. Nosotros, como lo había comentado también el doctor Gustavo, el ejercicio, la actividad física, tenemos que asumirla como si estuviéramos indicando un medicamento o estamos indicando un proceso de medicina física y rehabilitación. Tenemos que hacer la prescripción adecuada de cómo se deben hacer estos ejercicios para evitar las lesiones musculoesqueléticas, que es a lo que vamos a seguir más adelante. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Estos riesgos de realizar ejercicio autoprescrito o autogestionado, porque nosotros tenemos la particularidad, los médicos en general, de que nuestro propio ego no nos permite poder aceptar alguna recomendación o alguna ayuda por parte de los profesionales que se tienen que dedicar a esto. Entonces, los ejercicios al final no se deben, para evitar todo lo que son las lesiones musculoesqueléticas, no se deben realizar de manera, se tienen que realizar de manera precisa, correcta y efectiva, bajo una guía. Hay que hacer un adecuado proceso de adaptación de tu organismo que tiene que ver con el calentamiento previo, que es aproximadamente entre unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la actividad o el ejercicio físico que tú vas a realizar. Y es muy importante que este ejercicio venga engranado, y es donde forma parte importante de lo que son nuestros supervisores y nuestros entrenadores, para poder realmente obtener los resultados a los cuales nosotros nos queremos llegar. Cuando hacemos estos ejercicios de manera autogestionada, nos va a llevar a lo que no queremos, que son las lesiones musculoesqueléticas, y ahí perdemos ese impulso de querer mejorar nuestra salud y nuestra actividad física, y además perdemos los beneficios que tienen cada una de estas actividades, ya sean aeróbicas o de resistencia o de fuerza, que también nos van a poder ayudar a mejorar nuestra condición de salud. En general, las lesiones a las cuales estamos expuestos cuando estamos haciendo una actividad física como el gimnasio, básicamente son estas, ¿no? Tienen que ver con sobrecargas musculares, tendinopatías que van a estar más hacia la parte de las rodillas, porque es una de las articulaciones que más utilizamos durante nuestra práctica deportiva. El síndrome doloroso lumbar o las lumbalgias, la lumbalgia mecánica, el síndrome miofacial, es otra de las patologías que también vamos a tener presente durante nuestra mala práctica deportiva. Los desgarros musculares, cuando queremos hacer un poco más o exigir más a nuestro organismo de lo que realmente podemos hacer, no tener una guía de hasta cuánto, por ejemplo, peso puedes hacer para poder asumir hasta cuánto puedes llegar, y saber, conocer y poder entender y escuchar a tu organismo, a tu propio cuerpo, hasta dónde puedes llegar. Y obviamente las contusiones cuando se te cae una pesa, o también las fracturas por sobreuso. Aquí la parte de tratamiento, cuando estamos ante la presencia de alguna de estas lesiones, va a depender, porque algunos van a ser de manera aguda y otros van a ser de manera crónica. Existen muchísimos medios desde el punto de vista del arsenal terapéutico que nosotros podemos utilizar para tratar, desde el hielo, colocarte hielo, hasta la parte quirúrgica. Pero realmente el hecho de poder conseguir o poder tener algún tipo de este tipo de lesiones, que podemos conseguirlas en todos los días o en algún momento en alguno de nuestros compañeros, lo importante es buscar la manera de cómo disminuir la posibilidad de desarrollar una de ellas. Ya para ir concluyendo y para llevar a casa, yo diría que más que para llevar a casa, para llevar al consultorio y también para llevar al gimnasio, la prevención es realmente la clave para evitar este tipo de lesiones osteomusculares. Ya Carlos Felipe y Juan Pablo, mi presidente, estuvieron conversando acerca de cuán importante es esto. Y ahí es realmente el hecho de cómo la hidratación antes, durante y posterior al ejercicio físico va a ayudar a que tus lesiones musculares u osteomusculares se disminuyan en un gran porcentaje, asociado obviamente a lo que es una buena nutrición, y por supuesto realizar un esquema de trabajo con tu entrenador para evitar este tipo de lesiones.
De acuerdo a la recomendación, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, para evitar este tipo de lesiones, tenemos que clasificarlas, dependiendo del grupo etario en el cual estamos, cuál es el género, porque si son masculino o femenino, y cuáles son las patologías de base o cuál es la condición, porque obviamente nosotros, por ejemplo, lo que hacen los ginecólogos y los obstetras también tienen que recomendar a sus pacientes a nivel del embarazo cuáles son las actividades físicas que tienen que realizar. Entonces, existen una serie de guías para cada uno de nosotros, siendo la especialidad que nosotros tengamos, porque no es lo mismo también para los pediatras que para un médico neurólogo que tenga algún paciente con una disminución también, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular con alguna complicación desde el punto de vista neurológico. La importancia de cuál es de ese equipo multidisciplinario, donde esté el médico, no solamente el médico, sino también el nutricionista y el preparador físico, es sumamente importante para obtener los resultados que queremos obtener. Y como se había comentado previamente, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas? Ya para los niños es aproximadamente unos 60 minutos al día de actividad física, 150 minutos también para los adultos hasta aproximadamente los 65 años, y para los adultos mayores no solamente esos 150 minutos que puedas tener por lo menos a la semana, incluso puedes hacerlo hasta 300 minutos a la semana, sino que puedas mezclar o usar tanto ejercicio aeróbico como también de fuerza y de resistencia. Para obtener las guías de prescripción del ejercicio físico, nosotros tenemos que tener claro que así como cuando indicamos una pastilla o indicamos algún tipo de tratamiento, existen responsabilidades individuales de los médicos al momento de prescribir la actividad física, porque esto puede realmente lesionar a un paciente, incluso lesionarnos nosotros mismos, y tenemos que aprender a cómo hacerlo. Existen, como ya les comenté, muchas guías a nivel internacional, a nivel que las pueden conseguir de acuerdo a su actividad, de acuerdo a cuál es su especialidad que realiza. El bienestar de los profesionales de la salud, esto es una parte que también quiero llevar para la sociedad médica, incluso para nuestra institución como es la Policlínica, que cuando tenemos profesionales de salud sanos, esto nos va a tener como indicador de que la calidad del sistema de atención para nuestros pacientes y para nosotros mismos aumenta. Entonces, realmente creo que esto se debe enfocar, y estoy muy contento realmente que el auditorio esté lleno, para que se puedan tomar algunas recomendaciones para el futuro, haciendo nosotros una autoevaluación que a veces nos toca muchísimo, nos cuesta muchísimo hacerla, de qué cosas tenemos que hacer para poder seguir creciendo como una institución de salud que prescribe salud y que además sigue unos estándares internacionales de calidad. Por último, el médico es un ser tan mortal como cualquiera, y eso es importante que lo entendamos. No somos dioses, no somos perfectos, pero sí perfectibles, pero sobre todo somos seres humanos. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, tenemos unos minutos para recoger preguntas, comentarios de la audiencia. Francis, por favor. Doctor Levy. A capela, pues, y aquí la amplificamos. Yo quería que nos diera sus recomendaciones, qué experiencia tiene, porque no mencionó casualmente nada de eso. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, porque está para la grabación. Viene en la grabación. Bueno, gracias por la pregunta sobre el ayuno intermitente. Bueno, en principio no me pude poner a hablar de todas las dietas de moda porque podemos pasar 3 semanas aquí hablando de dietas de moda, ¿ok? Y solo toqué la keto como para darle un toque y algunos mitos. La clave va a ser el balance calórico. El ayuno intermitente puede funcionar si hay un déficit calórico, las personas van a perder peso. ¿Cuál es la dificultad?
que si entrena antes de comer, no va a poder entrenar a intensidades elevadas, no va a tener combustible para eso. Entonces, si parte del tratamiento es el entrenamiento, cualquier cosa que nos impida entrenar adecuadamente, pues ya no es sostenible en el tiempo. La clave es aprender a comer bien. Los sumotori, los que practican sumo, hacen ayuno intermitente y todos han visto el aspecto que tienen. Obviamente ellos no tienen un déficit calórico, eso no tengo que explicarlo, pero no es el ayuno intermitente en sí lo que te hace rebajar. Si tú vas a controlar la cantidad de calorías, es mejor que tengas tus 3 comidas principales y si tengas 1 o 2 meriendas en caso que hagan falta. Y le vas dando combustible al organismo a medida que lo vas necesitando. No hay necesidad de esos periodos de ayuno. Bajan de peso, claro, pero porque comen menos de lo que necesitan. Así de sencillo. Entonces eso para mí no es sostenible en el tiempo. Ni cualquier dieta que prohíba algún nutriente. Por eso hablé de la keto. No me gustan las dietas que prohíben un grupo completo de alimentos. Ah, bueno, que yo soy intolerante a la leche, pues eso es otra cosa. Pero por control de peso yo voy a eliminar todos los carbohidratos, no tiene sentido. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor Levy, adelante. Tiene un poder de convocatoria mayor que hay mucho cargo de conciencia que hizo. Una pregunta nada más. ¿Cuál es la forma más práctica de conocer la grasa corporal? Porque el índice de masa corporal se sabe que no es algo bien. ¿Cómo sacan la grasa corporal normalmente? Tiene que tener algún equipo especial. Gracias por la pregunta, doctor Levy. La manera para mí más fidedigna es la antropometría, las fotos que tomé. Peso, talla, circunferencia, pliegues y al menos diámetro de un par de huesos. Hay otras formas que son indicativas, digamos, el índice de masa corporal puede ser válido, digamos, a nivel poblacional. Oye, porque cada medida adicional, en el caso de la base de datos de Cooper, serían 80.000 medidas adicionales. Ok, entonces, el índice de masa corporal, pero a nivel de la consulta individual no es suficiente. Por eso es que hablo de valorar la composición. Y la manera para mí es más confiable es la antropometría. Existen estas balanzas de bioimpedancia que pueden ser útiles, pero para uso personal, no en una consulta, porque está sujeta a varios errores. La proporcionalidad de la persona, digamos, el tamaño del tronco en relación a las piernas influye en los resultados de la bioimpedancia, el estado de hidratación influye en el estado de la bioimpedancia. Entonces, bueno, más allá que haya errores, digamos, entre una metodología y otra, si usted tiene una balancita de este y la balancita le va diciendo que usted está perdiendo grasa, lo más probable es que sea así, aun cuando ese no sea el valor exacto. ¿Okay? Eso pudiera ser una herramienta al alcance del hogar, al alcance individual. En un consultorio, para mí, lo más válido es la antropometría. De hecho, a veces yo le digo a mi paciente, si no fuera esto mejor, yo no me pasara 15 minutos midiéndote, sino que te monto y en un segundo tengo ya el reporte. ¿Ok? Entonces, bueno, la bioimpedancia para el hogar, para la práctica clínica de antropometría, para resumirlo así. Un complemento que el mismo densitómetro donde se mide la densitometría ósea es el ideal, es el más fidedigno. Y eso es algo que se puede, y fue de las cosas que yo revisé de lo que deberíamos hacer aquí desde el punto de vista cardiovascular. Es un estudio con una densitometría ósea, exactamente igual, en el mismo aparato, pero analizado en otros zonas. Eso podríamos hacerlo aquí. Eso solo lo tienen disponible los que trabajan en clínica, ¿no? Por eso ni lo nombré. Bien, estupendo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, nuestro testimonio, los atletas aquí, los consagrados, la doctora Bati, nuestro amigo Diego, los beginners allá, mi amigo el doctor Huerta. Es interesante escuchar
Pero ya lo agarran comiendo. Entonces, si no se puede, bueno. Adelante. Bueno, buenas tardes. En efecto, si me han quedado un bloque full, hay que quitar el privilegio a veces se mantiene igual. No, bueno, el tema es importante. Ciertamente, apoyando la licenciada en nutrición, personalmente es mi tercera vez en un gimnasio y primera vez que he logrado, ni siquiera estéticamente, porque eso realmente, yo en fuerza, lo que jamás había logrado en las otras dos oportunidades, y el truco es la comida. No se pasa hambre, dice el licenciado completamente cierto. Los carbohidratos que van a bajar. Y bueno, el video para etc, lo que cosa, ven. Pero la fuerza muscular no va a tener, la estética tampoco la va a tener, va a estar flácido, etcétera, etcétera. Lo que dice él también es cierto. Una comida te puede tomar todo un día de entrenamiento sin ir a atrás. Muy bien. ¿Alguien más? Estupendo. La doctora Sosa, atleta, bueno, ejemplar, pues. Primera dama de A uno le da pena no hacer la rutina completa si está Milagro, porque es cumplidor. Sí, efectivamente, coincido con Carlos Felipe que el entrenamiento de fuerza es fundamental. Yo que vengo a ser una corredora también de larga data, pero en los últimos años, debido a la falta de tiempo, me he dedicado un poco más al entrenamiento de fuerza y definitivamente que le he dado la importancia que tiene, o sea, del punto de vista para la vida diaria, la forma como te desplazas, la forma como, o sea, considero que es vital. Todo el mundo tiene que hacer actividad de fuerza, definitivamente, y la alimentación, por supuesto. Estoy de acuerdo también con el licenciado, que yo nunca he hecho ayuno intermitente, pero me parece algo extremadamente agresivo, no lo comparto, así que yo como mis 3 comidas diarias con meriendas y, bueno, por supuesto, un carbohidrato, lo que trato es de que sea balanceado. Yo tengo una pregunta. Hay otras lesiones distintas a las osteomusculares, ¿no? La llevadera de sol, sobre todo la actividad al aire libre. Doctora Batti, otro grupo de lesiones que las que no solemos, pero aquí cuando hay estas maratones en Caracas, al día siguiente uno se da cuenta de quiénes fueron, porque vienen con quemaduras de primer grado, pero vienen orgullosos, exhibiendo. Es importante esto sobre todo para los que hacen actividades al aire libre. Esto puede ser y va a ser seguramente, me permito comprometerte, motivo de una disertación más. No se preocupe, doctor. Yo igual, cuando dejo para otra oportunidad, había traído algunas recomendaciones básicas y sencillas para tener un estilo de vida saludable. Pero bueno, la auditoría está sumamente concurrido, lo dejamos para otra ocasión. Y es algunas cosas que quizás he ido incorporando en los últimos tiempos en mi vida. O sea, yo pienso que nosotros como médicos debemos ser los primeros practicantes de predicar. Yo creo que a veces podemos ser un ejemplo para los pacientes. Y a veces algunas cosas se manejan con intuición. O sea, algunas cosas uno las desarrolla por intuición y uno va viendo los resultados. ¿Ok? Entre ellos, por ejemplo, cómo desplazarnos, movernos siempre que podamos, la alimentación consciente. La doctora no le funciona lo de las 3 comidas, para mí sí, y es conectarse con el ayuno, ¿no? Es conectarse un poco con los hábitos centrales. Yo creo que nosotros podemos demasiado. Y a veces hay que escuchar un poco el cuerpo, lo que el cuerpo te dice, lo que necesita. Pero yo creo que también hay que particularizar cada caso. Hay un ser humano que se repita a otro, por lo cual escucharnos y ver, a ver cómo me siento. Bueno, muchas de esas cosas las he ido experimentando. Yo, de hecho, formo parte de una receta médica. O sea, yo cuando estoy en mi consulta, a mis pacientes intento practicar lo que hoy día incluso se llama la dermatología funcional. Y soy una dermatóloga que invito a mis pacientes a que tomen el sol, a que caminen, a que estudien la luz, por supuesto, porque esa exposición al sol matutina es elemental para la vitamina D, para la melatonina, para la propia melatonina. Entonces, entender un poco cosas que nos conectan con la naturaleza, como caminar descalzo, por ejemplo, que es el grounding. Esto parece como muy, digamos que hierbero, muy hippie, quizás podamos verlo así, pero podemos buscar información científica que respalda todo esto, ¿ok? Y está, se sustenta y bueno, era parte de las cosas que les Pero tendrán preparado, porque todo eso que ha dicho es muy interesante, lo de tomar sol, que lo diga un dermatólogo importante, porque uno oye todo el tema de lo que hace. Yo creo que es importante que esto, así es, Y lo otro que dice, ¿sabes, Nati? Que es un concepto que también
Yo lo practicaba hace mucho tiempo, que era los niños, la casa, el trabajo, quizás a veces no me permitían hacerle caso tanto a Jonathan, y cuando llegaba ella hacía 1 hora de cardio y 0 pesas. Ya hoy en día entiendo lo elemental de las pesas, por supuesto porque queremos envejecer de forma saludable, la sarcopenia. Entonces el envejecimiento activo, o sea, que dice que envejecer hoy día, porque la esperanza de vida ha aumentado, es andar con un bastón, ¿no? O sea, los peloteros hoy día dicen que podemos vivir 122 años y andar en bici, porque así fue, así lo hizo los que más vivían. Entonces, el concepto de César Hernández, que es cuando yo bajo hacia allí y hago 10 minutos de ejercicio, está fundamentado, digamos, desde el punto de vista científico. Puede ser súper beneficioso para el paciente, para nosotros mismos, o sea, por lo cual no hay razón para que tampoco esté con el gym. El gym puede estar cool, bajo 10 minutos, nos olvidamos del outfit, no importa, hacemos ejercicio y ya. A mí me han visto haciendo ejercicio del récord, quizás me puedo lesionar, pero cuando uno trabaja músculo, quizás uno puede compensar un poco eso. Entonces, bueno, son algunos conceptos que les quería comentar ahí: el grounding, el tercer snacking, la alimentación consciente, concientizar un poco que dónde dice o quién dijo que hay que comer 3 veces al día. Nos escuchamos lo que vamos a hacer, un poco más, o sea, no necesito comer. Entonces, bueno, nada, lo dejamos para otra ocasión. Ya le he traído un par de cosas aquí, pero son algunas cosas que pueden ser hoy día, nos podemos conectar con eso, sobre todo porque todos andamos muy ocupados. Bueno, Gracias. A ver, otro testimonio de gente de mucha experiencia en esto. Eduardo, que te estoy viendo acá, otro corredor de larga distancia. Solía ser corredor, ahora soy caminador. Sabes que vengo de Canadá, donde el clima a veces es muy tremendo. Yo he pasado de corredor a caminador porque el efecto post ejercicio de uno u otro lo encuentro igual. Esas endorfinas las puedes aumentar en el cuerpo, estés corriendo, estés caminando. Y yo noté que después de caminar, teniendo esas endorfinas, lograba pasar el día bien, sin estar muy cansado. Cuando hacía más bien el trote, bien, un buen volumen de endorfinas, pero después se pasaba todo el día en cierta hora, quería acostarme. No podía quitar al final del día con energía. Llegó hace 4 meses que llegué aquí a Venezuela y la temperatura, tener el hábitat, disponibilidad de gimnasio en la clínica, y me ha cambiado dramáticamente. He mejorado muchísimo la masa más muscular. Recuerdo cuando llegué, el doctor Valera, que nos presenta aquí, el doctor Valera, y él me dice, y como que has perdido peso. Eso me estimuló. Empecé a gimnasio, yo cada vez que me dé, bueno, y cuando no veo, ni mañana. Siento mucho mejor. No sé si es un clima aquí en Venezuela, la gente, volver a casa, pero haber iniciado otra vez mi rutina de ejercicio que no podía hacer allá por el frío y otras circunstancias. Le digo que el ejercicio definitivamente tiene que formar parte de esta vida. Vale. Yo tengo una pregunta que puede ser polémica, pero usted fue unos minutos y es que hay gente de mucha experiencia en esto, más experiencia práctica. Aquí, todos los que somos más adultos contemporáneos, recordamos muy bien que era, creo que finales de los años 70, y el ya fallecido Pedro Pensini Feuri puso de moda aquello del correr es vivir, porque antes uno no veía el fenómeno del runner por Caracas. Eso era una práctica totalmente ajena a nosotros, punto de vista deportivo. Bueno, y él empezó y salía, y mucha gente empezó a meterse en eso. Él terminó diciendo que el problema es caminar para vivir, y no tanto correr por vivir. El tema del runner, que a veces se constituyen, y esto sociológicamente visto, en verdaderas tribus urbanas. Hay incluso clubes y cosas así. Uno lo ve los fines de semana. Uno ve aquí organismos como la CAF que hacen esfuerzos, montan cosas logísticamente complejas. Hay toda una cultura alrededor del correr, ¿no?
uno pudiera decir, Cristian, si es que el aparato osteomuscular está diseñado para ello. Porque uno siempre lo ve con una rodillera y siempre con un aporreo. Usan unos zapatos ahora que parecen unas chapaletas, en fin. Es un mito, lo digo, vamos, y lo que hago pregunta de Leo, a los atletas consumados que tenemos aquí. Es un mito, es una moda, hay en efecto un beneficio neto en decir yo corro 21K, no es mejor que tú porque tú corres de 5K, o es una modalidad más que a la larga alguien tan experimentado como Eduardo termina concluyendo después de muchos kilómetros que no es superior a la de caminar a cierta velocidad que no es la de vidriera, contemplando el Ávila un domingo en la Costa Mil. Lo pregunto porque a mí yo me he visto tentado, ¿será que yo tengo que agarrar y también empezar a correr 5K y cosas de estas? De verdad que es un tema que, disculpen lo personal, pero una pregunta que me interesaba hacer en esta audiencia y siéntanse libres de tomar la palabra, porque aquí hay gente que eso sabe. Doctora. Por ejemplo, también contar por aquí mi experiencia en este sentido, que quizás me he paseado por varios deportes, coqueteando con ellos y de repente cambiarlos ampliamente entre montaña, correr, Bicicleta. Bicicleta, que es lo que desarrollo hoy día y he podido quizás hacer varias cosas allí, ¿no? Por ejemplo, con la bicicleta me lesiono menos, lo disfruto más. También hay mucha, hoy en epidemia también de gente que anda en bici. No sé, veo que a veces quizás el deporte hecho en extremo, admiro mucho los triatlonistas, los que corren mucho, pero creo que quizás eso pasaba con el doctor, genera un extremo oxidativo, o sea, generamos muchos radicales libres. Es como, o sea, como manejar el 80-20, o sea, es exceso, ¿no? Y los radicales libres al final están libres y van a buscar de qué forma variarse. Entonces podemos ver aquellos que hacen ejercicios en exceso, se envejecen un poco más rápido, se lo desde el punto de vista del envejecimiento en piel y de otras enfermedades en fin, ¿no? Entonces yo creo que yo los admiro mucho, pero cada vez que yo veo que logran 40 y pico, o sea, de verdad que creo que es un reto para cada cual, pero siento que es muy fuerte para el organismo, por eso, porque se genera mucho radical libres. Entonces, bueno, de alguna manera si vivimos y tratamos de compensar eso por lo que comemos, con el ejercicio, caminar descalzo, quizás podemos apalear un poco esos radicales que se liberan. Entonces creo que por eso quizás, o dormir bien, que es otra cosa que es elemental. Entonces, bueno, quizás, o sea, yo hoy día no corro tampoco, y de verdad que cuando corro, o sea, siento que me da flojera hacer, o sea, ando en bici fundamentalmente. Sí, Y puedo trabajar la fuerza desde allí también. el doctor Huerta pide la palabra ya. Solo un comentario con respecto a las disciplinas. Yo creo que el mejor deporte es el que le gusta a la persona. Si le gusta practicar tenis, vaya, practica tenis, si le gusta correr, corra, nadar, nada. Para mí la natación es el deporte más completo, pero a mí no me gusta, no lo practico. Yo detesto correr, odio la bicicleta. No me gusta el campo, está bien, me gusta correr. Bueno, es lo que practica. Me gusta el gimnasio. Hay personas que no, que no es un gimnasio encerrado, que es como el encarcelado, no puede, no lo haga. Y lo que haga, lo que le digo, haga un tipo de bicicleta. Lo demás es diálogo. Carlos Felipe tenía una respuesta contundente. Me toca en lo personal bastante, ¿no? El ejercicio de resistencia, el endurance, si tú tienes a la semana, tú haces más de 1000 veces a la semana, las rodillas se izquierda, y eso está probado. Eso de Pedro Francisco hicieron, y todo el tema de running viene desde hace pocas décadas. Sí. Y las consecuencias de la sobredosificación del ejercicio, y por eso hay que verlo como una medicina, también aquí. Y estos atletas de alta competencia, sobre todo los triatletistas, que hacen más de 3000 metros a la semana, por mucho, con un ritmo mucho, yo tenía 5 años, para que con Dios, la pagamos, en varios términos, estructuralmente en el corazón que dilatan, porque cuando hay una metabólica, tiene una chance de fibrilación auricular, por ejemplo, se invierte ese impulso cuando pasa de cierto nivel de ejercicio. Una curva U. Exactamente, una curva U. Entonces invierte todos los beneficios que lleva a más fibrilación auricular, y sorpresivamente también tiene más clasificación en la arteria coronaria. Ahora bien, eso no quiere decir que tiene una chance de morirse, porque eso en el mismo Cooper, la clínica Cooper se ha probado. Todavía estás protegido, quizás porque haces colaterales o esa esperanza, pero ciertamente el sobre ejercitarse
Estamos longitudinal al corazón. Ajá. Ahí. Creo que es importante también, o sea, tener un poco de conocimiento cuando uno entrena, a dónde debemos tener la frecuencia cardíaca. O sea, para no tener problemas. Entonces sería interesante que nos comenzara un poco sobre hasta dónde debo yo llegar la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con la edad, Totalmente. Y fíjate que yo pasé de entrenar salvaje a recientemente entrenar por frecuencia cardíaca, porque tengo que empezar a cuidarme el corazón. Y como dijo Mari, ella habló de la fórmula 80-20, cuando haces ejercicio aeróbico hay zonas, ¿no? Tú debes manejar tu frecuencia cardíaca para perder peso, por alrededor de un 50, un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, que como sabemos es tu edad, 222 menos tu edad. Entonces, si tú te manejas en ese rango, el combustible que tú vas a utilizar cuando estás ejercitándote viene de la grasa y pierde peso. Cuando te pasas de ese 80%, ya empieza un metabolismo anaeróbico, lo comentaba la doctora, y eso desde el punto de vista del corazón tampoco le gusta. Entonces, en general, cuando tú corres, cuando tú entrenas aeróbico, la recomendación ideal es un 80-20, es decir, mantenerte el 80% del tiempo en zona 3, zona 4, es decir, por debajo del 80% y solamente de rozar por arriba del 20%, por arriba del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Yo ahorita entreno por debajo del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Obviamente que cuando tú haces actividades como las pesas, nunca llegas al más del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y es por eso que levantar pesas es tan bueno para perder peso. Porque tú vas a quemar esas calorías y va a venir predominantemente de la grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a bajar tu porcentaje de grasa corporal, pero a la vez vas a hipertrofiar el músculo. Entonces, cuando tú también tienes más kilos de músculo y comes, el músculo es un tejido muy hambriento. Todo lo que comes se lo lleva del músculo. Entonces, es importantísimo de nuevo volver a las pesas. Y yo digo que debí haber hecho más pesas y correr menos. Pero bueno, eso lo estoy aprendiendo de viejo y lo importante es transmitir esa experiencia. Vale, bueno, entiendo que ya estamos terminando, concluyendo la transmisión. Perdón, Nelson. Bueno, mi experiencia personal es que, como pueden ver, yo no bajo mucho de peso porque yo la vida que hago la hago en vez de 30 y 30. No, yo no soy de nada. Mi experiencia personal, no bajo mucho de peso, pero básicamente porque yo no hago esa dieta, sino que el cambio de restaurante. Tengo una experiencia muy buena que contar de los 15 años que tengo con este muchacho aquí, que bueno, yo mismo me cuento el conejillo de India por cierto tipo, donde cuando paso 3-4 meses haciendo ejercicio con una frecuencia de 3 días, el colesterol, los triglicéridos y la glicemia se me normalizan automáticamente y no hago hormonas. Había hablado de eso aquí, pero a mí, yo hago los exámenes, como dice él, uno no tiene que pagar por eso aquí. Baja cada 6 meses, te lo hace, ves que está haciendo los ejercicios diariamente y se me normaliza automáticamente esto es terrible. Cuando no lo hago, me pago los exámenes de sangre, me vuelven a subir, tengo que tomar medicación. Esa es una experiencia personal que no la han nombrado acá, pero a mí me pasa. No sé si ustedes que son más atléticos todavía. Claro, por favor. La medicación. Sí, bueno. Perfecto. Se normaliza. Ok, yo me quiero permitir estos minutos, oye, para llamar a todos los que estamos acá, que somos profesionales de la salud, si se quiere hacer un esfuerzo porque cada una de las personas que entra a nuestro consultorio haga ejercicio. Necesitamos conocer con precisión cuál es la prescripción del ejercicio. No es suficiente con que usted le diga a una señora camine más. Eso es prácticamente un saludo a la bandera.
Desde el punto de vista personal, mi motivación para estudiar fisiología del ejercicio fue poder saber qué le iba a decir a los pacientes que llegaron a mi consultorio por control de peso. Entonces, hay una tendencia que habla de ejercicio de medicina, exercise medicine, de todo lo, si ya tú tienes a un señor ahí que es evidente que necesita que haga ejercicio, ¿por qué tú lo vas a referir o vas a esperar que otro se lo diga? Ya lo tienes sentado ahí al frente y sabes que eso puede ser un factor clave para prevenir que muera. Entonces, pues, cada vez que tengamos un paciente, nos tomamos un par de minutos, le preguntamos si hace ejercicio, si no lo hace, hacer la prescripción, por lo menos para que esté sano. Hay recomendaciones muy básicas, por ejemplo, la parte de fuerza. Si es un peso, si usted lo que busca es salud y nunca ha entrenado, y es un peso que usted no lo puede levantar por lo menos 8 veces, eso está muy pesado para usted. Así de sencillo. Si es un peso que usted ya levanta más de 12 veces, a lo mejor puede añadir alguna repetición o un poquito de peso. Ok, el punto es que todos los que estamos acá, todos los días vemos gente que necesita hacer ejercicio. Pregúntele si está entrenando. Si no está entrenando, denle una orientación, por sencilla que le parezca, probablemente es algo que el que está allí no lo sabe, que quería hacer y bueno, los invito a ponerlo en práctica. Posición de la cirugía variable. En los actuales momentos yo creo que se está usando. Yo creo que ha proliferado de manera exagerada. Confesión de una paciente, a mí me mandaron a aumentar de peso para poderme hacer la cirugía. Entonces, pues, se la están haciendo a esta persona que no tiene la indicación. Ok, que hay casos que es necesaria, pero bueno, por supuesto que sí, no voy a decir que no. Pero yo creo que honestamente, mi punto de vista, bueno, obviamente mi visión también va a ser sesgada, ¿no? Pero con toda honestidad, yo creo que se está usando. Yo creo que más de uno va a estar de acuerdo conmigo, así no sean ilusionistas. Totalmente, totalmente. Bueno, amigos, toca ya por razones de tiempo cerrar. Fíjense, yo querría como usuario hacer dar testimonio también de lo que ha significado el gimnasio para los miembros de esta comunidad. No nos toma más que bajar las escaleras, distinto de tener que ir a un sitio, centro comercial, no tenemos tiempo, etc. Tenemos una guiatura profesional que yo quiero, en nombre de todos y en el mío, agradecerte, Jonathan, tu profesionalismo en esto. Y es una actividad, como yo soy administrador, yo pienso en los números, una actividad de bajo costo, hay que decirlo, porque no tiene costos variables. Porque usted compra la mancuerna una vez, no la compra más. El costo variable no puede ser el botellón de agua y los vasitos. Creo que sí, una actividad de muy bajo costo que convoca a muchas personas en una actividad que además a la que estamos hasta éticamente llamados, que tenemos que ser el reflejo, la encarnación de nuestro propio discurso de vida. Y que además nos da la oportunidad de partir, de tener una hora ratico afable con los colegas, con quien compartimos práctica aquí en el hospital, la doctora Santa Marina, en fin, tanta gente que nos vemos siempre de carrera y estamos ahí, oímos música, los tipos, los gustos musicales, créanme, más variopintos. Bueno, todo eso cabe en un espacio que es de confraternidad, que es de amistad y que además está siendo profesionalmente dirigido y que además lo tenemos aquí al bajar las escaleras, de verdad hace como que una oportunidad impelable. Además es un espacio que puede ser inspirador, porque hay días malos, todos los tenemos, pero a veces uno encuentra a alguien ahí que te llama botón, y por eso yo quiero agradecerte, Diego, amigo, que estés aquí con nosotros. Diego es nuestro amigo que siempre y bueno, esto ojalá sea para la sociedad médica motivo para otras convocatorias, que hay temazos a abordar, el problema metabólico, el impacto metabólico, qué pasa con el HDL en los pacientes que ejercitan regularmente, los problemas de piel, los problemas derivados de cierta edad, cierto tipo de ejercicio, en fin, yo creo que da para una reflexión que además puede ser perfectamente extensible a la comunidad, porque también a eso estamos llamados a educar. Mira, las lesiones de autoestima. ¿Ah? El tema de los suplementos nutricionales, el tema de la bariátrica, te agradezco que lo hayas traído, porque esa cirugía, como todas, tiene sus indicaciones y uno siente a veces, y esto me lo han reclamado porque esta empresa ha escrito,
de que hay quienes tienden a forzar ahí los límites. Y el problema de la autoestima no es muy importante, porque de verdad que uno se termina sintiendo mejor y dice, oye, vale, te veo mejor, uno no se ve igualito, pero dice, oye, te veo, y eso a esta edad ayuda. Bueno, muchas gracias a la edad y amigos.